en el centro de Ciudad de México, precisamente en una de las colonias céntricas de esta ciudad y una de las colonias también afectadas. Él es Víctor Descomps Flores, periodista, y el cual tengo el gusto de recibir en el estudio. Víctor, de entrada, qué gusto verte y qué gusto verte bien. Gracias, Osvaldo, muy amable. Gracias por tu invitación. Un saludo a tu auditorio y bueno, estoy a tus órdenes. Bueno, pues qué mejor que uno de los testigos de esta tragedia para que nos pudiera cronicar todo lo que viviste, lo que pudiste presenciar, que no fue nada fácil. Y yo sé que a horas y a días de lo que pasó el 19 de septiembre pasado, pues es algo que no se puede olvidar y yo creo que te va a marcar el resto de tu vida. Yo te puedo decir sin temor a equivocarme que es una de las experiencias más impactantes que he vivido y me llamó muchísimo la atención. Todavía sigo reflexionando sobre esos minutos a partir de que era el día justamente en que se celebraba un aniversario Sí. de aquel terremoto de 1985. Hubo un simulacro a las 11 de la mañana, Osvaldo, que nos permitió a las 2 horas y 15 minutos darnos cuenta de que estamos todavía careciendo de una verdadera cultura del simulacro para aprovecharla y tuvimos la oportunidad de comprobarlo, te repito, en la misma fecha y al muy poco tiempo. Eso es algo que lo hemos estado escuchando insistentemente por incluso personas, por civiles en Ciudad de México, que precisamente pues ni siquiera tanto simulacro o la preparación que se tiene ya en Protección Civil, que sí ha sido, que han tenido bastante hincapié a lo largo de los años, pero ya cuando te enfrentas con este desastre natural, cuando son tan pocos segundos para poder reaccionar, aún con toda la preparación y los simulacros, es muy complicado reaccionar, Víctor. Yo creo que el simulacro, o por lo menos las experiencias que yo he tenido en la Ciudad de México con simulacros, creo que deberían ir más allá de solamente abandonar un edificio sin gritar, sin correr y sin empujar. Sí. Eso es solamente el desalojo del inmueble, pero hay muchas cosas sobre las cuales podríamos quizá trabajar, autoridades, población civil, sobre eh, rutas, sobre accesos, sobre despeje de vialidades, porque lo mismo evacuamos un edificio y estoy en la acera o estoy a mitad de la calle, pero no sé cómo enfrentarme al automovilista, que también está sufriendo el caos del mismo terremoto. También debería haber una cultura de prevención y de acomodo de todas las situaciones en las cuales nos puede tomar. Esto al margen de que un siniestro de este tamaño difícilmente toma debidamente preparado a alguien. Hay algo de todas las cosas que me estabas comentando antes de entrar al aire, es que la colonia Roma tiene una característica en los edificios, y yo quisiera que se lo comentaras al auditorio que nos está escuchando. Es decir, hay edificios que están, bueno, o estaban de lado, Claro, precisamente, están ladeados. claro. Es increíble que esos edificios todavía estuvieran de pie, que los hubiera permitido el gobierno de la Ciudad de México o todos los gobiernos que han pasado. Bueno, habrá que señalar que la autoridad o que Protección Civil los dio Ajá. por Los avaló. los avaló o señaló que eran habitables. La colonia Roma es una colonia muy tradicional, muy céntrica y de construcciones particularmente corresponden a la época del porfiriato Sí. y a esa tendencia de arquitectura afrancesada. Son construcciones muy antiguas y que están, las que permanecen mucho en pie, ya sufrieron los daños de ese terremoto de 1985. En la experiencia personal, te hablo a título completamente personal Sí. y después de ser vecino de la colonia, las casas están sostenidas unas con la otra. Hay ángulos en la parte superior de los edificios donde permites ver la diferencia que hay entre una casa y otra. Te repito, todo eso está avalado por Protección Civil. Pero Dice, se esta cayeron. casa es habitable. Pero Yo, algunos yo, se yo cayeron. te lo voy a señalar así con palabras completamente coloquiales. Creo que se fueron deteniendo unos con otros. Ajá. Algunos, porque fue de las más, donde la mayor cantidad de edificios se vino abajo. Ujú. ¿Sí? Sí. Colapsados. Eso de colapsados, yo lo veo, es un eufemismo de destruido. Sí.
colapsado es venido abajo, definitivamente. Sí, definitivamente. Ahora bien, en esos instantes, a la 1 de la tarde, fue 1 de la tarde con 14 minutos el sismo. ¿Cómo lo viviste? Si nos puedes platicar, si nos puedes hacer una crónica detalladamente de lo que fuiste observando, lo que sentiste, lo que pasó, lo que tú pudiste ver, porque estabas en una colonia en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, en la colonia Portales, tuvimos comunicación a los 20 minutos, quizá después de que pasó el terremoto, y sí te puedo relatar que fue completamente dramático ver a personas hincadas, sollozando, orando, a gente raspada, a gente fuera de sí, completamente alteradas, un olor a gas en muchas zonas de la ciudad que no podías sino mantenerte alerta pensando en qué momento, después de ese olor, lo que seguía era una explosión. Los automóviles, en verdad, unos junto a otros, atorados, agujeros en las calles, grietas, paredes venidas abajo, árboles que prácticamente fueron arrancados de la tierra. Gritos, un olor a gas, que es de lo que más tengo presente por el temor que pues todos sentimos de en qué momento íbamos a explotar. ¿Y solamente pudiste realizar algún traslado para ver algún familiar? Tuve que caminar. ¿Tuviste que caminar? Tuve que caminar. Las líneas de teléfono completamente colapsadas. Imposible comunicarme con mi familia, que no estaba en la Ciudad de México, pero que estaba en Puebla, pero con las personas con las que tenía que reunirme, debimos caminar 2 horas hasta encontrarnos en un punto medio. 2 horas y aunque a través de Twitter las autoridades decían el metro está en funcionamiento, así lo reporté justamente esa noche con Vaqueiro, sí, pero la verdad es que hay un temor, aunque se conoce que las instalaciones del metro son seguras, claro, pero imagínate el temor que entraña meterte a la profundidad de la tierra cuando acaba de temblar. O sea, es algo psicótico. Sí, sí, y regresar también a las personas que viven en departamentos, en edificios altos, regresar. Muchos estaban en el horario laboral y tenían que regresar en la noche. También yo creo que no fue nada fácil para esas personas regresar a sus edificios. Mira, de la colonia Portales, donde me encontraba, hasta el lugar donde me reuní con otras personas, que es Lomas de Plateros, tuve que caminar 2 horas y media. Crucé a pie, crucé caminando una de las avenidas más emblemáticas y más bonitas de la ciudad, que es la Avenida Insurgentes. En la Avenida Insurgentes hay 2 carriles en ambos sentidos confinados para el uso del Metrobús. Eran completamente ocupados por un éxodo temorizadas. Es increíble. Ahora bien, lo he intentado buscar en los protocolos de protección civil que ahora ya tanto se está divulgando, pero otra de los argumentos, de la información que tú nos has hecho llegar antes de entrar al aire y que me llama bastante la atención, pues yo no lo conocía, no tenía en conocimiento esos protocolos, es que en determinados edificios con determinada altura o determinados pisos, pues se les recomienda a las personas que no bajen, claro, que o se queden en donde están, o se vayan mejor al techo en el caso de un sismo, que eso para las personas que vivimos en provincia y que no tenemos edificios tan altos, no conocemos esos protocolos, pero que es de llamar la atención. Mira, yo no conozco la reglamentación al pie de la letra, pero en la convivencia misma con personas de la Ciudad de México señalan, la autoridad me dice, estoy en el piso 10, yo no tengo nada que bajar. Sí. Yo me voy a poner a resguardo arriba. Además, imaginemos un escenario donde un edificio multifamiliar y quisieran todos bajar por la misma escalera. La escalera sí es el lugar que primero colapsa. Muy bien, tú estuviste 2 días en Ciudad de México. Yo estuve 2 días y esa misma noche, cuando pude llegar a mi domicilio, la verdad encontré la colonia de un aspecto totalmente irreconocible, humeante. Edificios ardieron, edificios se colapsaron. A una cuadra de mi casa, 2 edificios se vinieron abajo. Hay quienes se preguntan,
por qué no ayudar en ese instante? Sin embargo, hay que hacer hincapié en algo muy importante. Las personas que están encargadas o que son las más recomendadas para hacer un trabajo de búsqueda de personas son los profesionales. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos la intención, pero es muy difícil, Víctor, meter las manos en un lugar en donde no sabemos, no estamos capacitados para eso. Como sociedad civil, nosotros evidentemente queremos ir a ayudar, pero yo estoy seguro que, y en este caso tú lo hiciste, era mejor mantener la prudencia y la calma y ayudar de otra manera. Bueno, para ayudar hay que hacerlo organizadamente. Sí. Y a lo mejor una forma de ayudar pudo ser, en este caso, únicamente entregando víveres, entregando algún donativo, digo, a través de los mecanismos de confianza que se implementaron. Sí. Pero no estamos como sociedad civil en aptitudes para ir a desenterrar a una persona, a retirar escombros. Eso hay protocolos de seguridad y lo sigues viendo en las redes sociales, lo sigues viendo en las noticias. Personas que están todavía atrapadas y no las pueden rescatar. Yo quiero señalar algo que he concluido, que justamente por ser el aniversario del terremoto de 1985 y que justamente por haber sonado la alerta sísmica 2 horas y 15 minutos antes, hubo mucha gente que no reaccionó como debía, que no actuó con rapidez, pensando que se podía tratar de un simulacro más. La fecha es una coincidencia escabrosa. Sí, y también recordemos que hacía 2 semanas, semana y media, que la alerta sísmica había sonado sin sentido, sí, por un error, un error del funcionamiento de la operación de esas mismas alarmas. Entonces, no supimos que en verdad estaba temblando hasta que ya lo sentimos. Señalan que en algunos puntos de Ciudad de México no se escuchó la alarma en esta ocasión. Hasta posterior. La alarma generalmente te da unos 40 segundos hasta 1 minuto de ventaja, que es un tiempo valiosísimo en términos reales. Salvas la vida en 10 segundos también. Exactamente. Pero ahí en Portales, delegación Benito Juárez, donde yo me encontraba, la alerta sísmica comenzó a sonar cuando yo me encontraba a la mitad de la calle. No. Lo que me alertó a mí fue el movimiento. Yo estaba en una planta baja. Cuando comienza el movimiento, lo primero que hicimos fue salir hacia la acera, a la banqueta. Pero ya no podíamos no comprender que era un sismo si veíamos los postes moverse, si vi los semáforos caer. Entonces, llegamos con las personas que me encontraba, llegamos a la mitad de la calle, al camellón, y lo siguiente fue tratar de mantenernos en pie, porque por difícil que parezca de creer, no te puedes mantener erguido. No. O yo no lo pude. Y lo siguiente era tratar de protegerme de los árboles que se me pudieran venir encima. Los cables. Verdaderamente espantoso, Osvaldo. No, es increíble. De hecho, recuerdo que en los primeros minutos que había pasado este terremoto, comienzan a divulgarse imágenes que no podíamos creer. Teníamos que corroborar, Víctor, que efectivamente esas imágenes eran ciertas. No queríamos creer que era cierto. Sin embargo, mientras más pasaba el tiempo, los minutos, las horas, veíamos la magnitud de la destrucción. Y yo le aseguro a usted que no tenemos idea alguna todavía de cómo se encuentra la Ciudad de México en estos momentos. Ahora es que ya se han rescatado personas, afortunadamente, pero la magnitud, Víctor, y tú que lo viste, es inimaginable. Es algo que supera toda realidad que nosotros podemos pensar, aún viendo videos e imágenes. Creo que en este escenario se unieron ciertas condiciones para que fuera más dañino de lo que fueron otros, de mayor intensidad. La cercanía geográfica del epicentro y la característica del sismo como tal, que fue del tipo trepidatorio, sí, que me parece que es un muelleo diferente o un acomodamiento de la tierra diferente con respecto a aquel denominado
es oscilatorio. Eso, y repito, la cercanía geográfica con el epicentro, pues fueron condiciones que abonaron a que un terremoto de los grados que fue, de las características que fue, afectara más que otros que ya la misma ciudad había recibido de mayor intensidad. Esto es muy interesante, es una plática bastante interesante que tenemos con un periodista, con Víctor Descoms Flores, veracruzano. ¿Y por qué nos damos a la tarea de invitarlo? Pues sencillamente porque de entrada es un compañero de profesión, es alguien que ve este tipo de tragedias desde otra óptica, desde otro punto de vista. También es muy valioso escuchar la opinión y sobre todo la narrativa de alguien que se encontró en el lugar mismo de la tragedia, y por ello nos hemos dado la tarea y de entrada estamos contentos y agradecemos que te encuentres bien. Gracias, Osvaldo. Porque yo estoy seguro que lo que has sentido, lo que sientes en estos momentos es que volviste a nacer. Pues es que salvar la vida, tener la oportunidad de salvar la vida a unos metros de personas que ves, que te toca saber o comprender que están muertas, Sí. están atrapadas, es una sensación que me cuesta trabajo describir y que me costó trabajo articular esa colaboración, ese contacto que hicimos, precisamente porque no alcanzas a digerir. Lo digo muy en primera persona, es como yo lo viví. No alcanzas a comprender cómo pudo ser que ese día al despertar quizá era el último que ibas a vivir. O sea, pudo caerte encima una losa, pudo caerte encima un poste, un árbol, pudo haberte atropellado un automóvil en medio de ese caos. Pudiste haber explotado por una fuga de gas. O sea, sí te queda ese sabor de haber conservado la vida. Y ahora recordamos que en el 85 fue mayor la magnitud, fue un grado más, o sea, de 7,1 ahora, pues en aquel entonces, hace 32 años, fue de 8,2 grados Richter, y no nos podemos tampoco imaginar entonces qué fue lo que vivió toda la gente, todos los de la Ciudad de México. En aquel entonces no había ni siquiera redes sociales, Víctor, ¿te lo puedes imaginar? Definitivamente, si el gobierno de la Ciudad de México para las 5 de la tarde señalaba que había 4 millones de personas sin energía eléctrica, y aunque se restableció en ciertas zonas con mucha rapidez, ese escenario que me planteas de la Ciudad de México en 1985 debió ser definitivamente el más catastrófico. Una ciudad a oscuras, una ciudad en penumbras. Hay demasiados testimonios fotográficos y de cómo acabó la ciudad, y con una réplica muy fuerte al día siguiente que también convirtió a las calles en escenario de un éxodo. Sí. Los capitalinos abandonaron la ciudad. Es un panorama apocalíptico, y no quiero cruzar esa línea del amarillismo. Eso ustedes lo saben, el manejo de información que tratamos de hacer en esta medio de comunicación para nada tiene que rayar o tiene que exceder el amarillismo. No lo intentamos hacer, necesitamos que comprenda lo que se está narrando para especificar. Y yo sé que tú lo entiendes como parte de este ambiente laboral, Víctor. La narrativa que se hace en esta entrevista es precisamente para delinear y definir que cuando decimos que son imágenes apocalípticas, pues no estamos exagerando. Para muchas personas perdieron todo, perdieron familiares, perdieron absolutamente todo lo que tenían, lo que habían labrado durante toda su vida. Y no nada más en Ciudad de México, en el estado de Morelos, en Puebla, en Tlaxcala también, en Oaxaca, que hay que recordar que acaban de pasar también por un terrible desastre, en el estado de Chiapas, y no nos queda más que agradecer que estamos aquí, que podemos seguir luchando y que tenemos la obligación como seres humanos y como mexicanos de unirnos más, de dejar toda la paja y mirar hacia el frente. Yo creo que en números, a pesar de la cifra de víctimas y a pesar de la cantidad de edificios venidos abajo, estamos enfrente de una oportunidad real, Osvaldo, Sí. de
saber comportarnos o aprender a conducirnos en este caso, en este tipo de siniestros. Creo que es una buena oportunidad para revisar nuestras conexiones hidráulicas, nuestras conexiones de gas, para en verdad tener un botiquín a la mano, ¿sí? Para, no sé, conocer nuestras rutas de acceso, saber cómo ayudar o cómo retirarme, cómo no ser intruso. También no todo es buena voluntad. Exacto. Eso creo que es algo de lo que sí podemos rescatar ahora muy puntualmente tras haber enfrentado este nuevo sismo en la misma fecha. Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho que hayas venido. Osvaldo, estoy a tus órdenes. Un saludo a tu auditorio. Víctor Descons Flores, periodista veracruzano, quien vivió en carne propia el sismo del 19 de septiembre de este año 2017. Bueno, Geronto Keir se suma al apoyo de las familias afectadas